ya hemos llegado a nuestro destino, nos encontramos en Cork. Cork es la segunda ciudad más grande de Irlanda que vamos a descubrir en este video. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Abby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate y descubramos qué hacer en Cork. Vamos. Y aquí tenemos la habitación del hotel. Nos encontramos a 7 minutos de la estación de tren, lo que es súper conveniente. Miren, esta es la cama, que está excelente. Aquí tenemos también una tele. Res Hotel Cork. Y para este lado tenemos también un espejo. Este es el baño. Me ha gustado mucho porque tiene todas las comodidades y es un hotel minimalista. Excelente para una estadía en Cork y esta es la vista que tenemos. Y nuestra primera parada el día de hoy en realidad es hacia el puerto de Cobh. Estamos haciendo un paseo otra vez en tren de 30 minutos hacia Cobh, donde vamos a pasar el primer día. Y después de 25 minutitos en tren hemos llegado a Cobh, que se conoce porque fue el último puerto en el que zarpó el Titanic. Hoy vamos a pasar como mediodía en total recorriendo el pueblo. Hay muchas cosas para hacer y yo creo que es un pueblo bonito para venir y darse una pasada si ya estás visitando la ciudad de Cork. Y es muy chiquitito, todas las atracciones prácticamente están a pocos minutos caminando una de otra. La Catedral de San Colman, que es esta de acá, como ven se encuentra en una colina y la podemos ver desde cualquier parte de Cobh. Y de hecho, si subimos allá vamos a tener unas hermosas vistas del pueblo. Y después de una pequeña subidita hemos llegado a nuestro primer punto el día de hoy. Nos encontramos en el parque Westview, donde tenemos una de las vistas y postales más famosas de Cobh, que es la que tengo atrás, que se llama el Deck of Cards. ¿Por qué se le dice así, ella? Y esto, hay una como broma aquí en este pequeño pueblo en el cual dice que si la primera casa que está allá abajo se cae, todas las otras se caen así como un dominó. Así que por eso lo llaman The Deck of Cards. Pero son un montón de casitas de colores apiladas, porque sí, de verdad que está una al lado de la otra, una al lado de la otra. Muy pero muy bonita la postal de Cobh. Y en este momento estamos llegando a la Catedral de San Colman, que se encuentra en una pequeña colina y es uno de los lugares icónicos para ver en Cobh. Miren de bonita que es. ¡Wow! Estamos dentro de la catedral y tenemos este mundo en medio de ella, y no sé si será una señal o no de que sigamos recorriendo el mundo, porque nos han dicho que esta exposición se va dentro de 2 días, así que probablemente si ustedes vienen después
No sabemos por qué la han puesto, tenemos que averiguarlo todavía, pero nos ha parecido una hermosa exposición. Y como podrán ver y escuchar, este es un pueblo costero, por lo que suele haber muchas ráfagas de viento, así que siempre vénganse con un buen rompevientos, abrigados y también con algo para la lluvia, ya que les puede caer en cualquier momento en Irlanda. Cualquier ratingo se viene agua, pero pásenla bonito. Y aquí ya tenemos nuestros tickets para el Museo del Titanic, y una curiosidad es que estos son como boletos reales hacia el Titanic de pasajeros. En este caso yo soy Julia Barry, de 27 años, que iba en primera clase. Y aquí yo tengo el ticket de William Doherty, de 22 años. También iba en primera clase, y aquí podemos conocer también de su historia. Así es como era una cabina de tercera clase en el Titanic. Y ya finalizamos la experiencia aquí en el Museo del Titanic. Me parece que sí, es un día como hoy que está bastante ventoso y lloviendo. La verdad que es chiquitito, lo podés realizar, aunque siendo muy sincera me parece mejor el Museo del Titanic en Belfast, que es en Irlanda del Norte, ya que ahí es donde se construyó el Titanic. Si todavía no has visto nuestro video de Belfast y de la Giant's Causeway, te lo dejamos por aquí y continuamos con Cork. Nos volvemos a Cork y mañana vamos a seguir explorando todo lo que tiene Cork y sus alrededores. Y en nuestro segundo día en Cork hemos tomado el bus para estar en 45 minutos en uno de los lugares más bonitos que puedes ver en Irlanda, y por supuesto es un castillo. Llegamos hasta el castillo de Blarney y sus jardines. Y es un lugar que no saben, es mágico y que tiene una piedra que dicen te da el don de la elocuencia, así que nuestra primera parada es ir a besarla. Fila para ir a besar a la piedra, que como les contamos nos va a dar el don de la elocuencia. Pero hay muchas leyendas relacionadas a de cómo llegó esta piedra acá, y no hay ninguna que lo deje bastante claro, ya que se dice que esta piedra era parte de la coronación que daban en la Edad Media a los diferentes reyes, y que en realidad era para los reyes escoceses, y que en una batalla donde los irlandeses los apoyaron fue que se la entregaron como regalo. También dicen que esta piedra fue parte de las cruzadas cuando los católicos luchaban contra los musulmanes. Así que hay muchas cosas, pero sobre todo lo más importante es el don que todo el mundo quiere conseguir. Ya estuvo, fue rápido, es bastante chistoso. Más rápido que un pestañeo. Pero ya tenemos el don. Ya le besamos y ahora sí podemos. Ya somos más elocuentes. Yo ya me siento mucho más fluida al hablar, perspicaz, mucho más persuasiva. No sé qué dicen ustedes. Mucho más convincente, esperemos. Y ahora pues nos vamos por aquí. Nos vamos bajando de nuevo por las escaleras súper angostas y en espiral. Vamos. Vamos.
Y hoy les voy a contar un poquito más sobre Blarney Castle, que el primer castillo era totalmente de madera y se construyó en el siglo V. Y este duró 300 años hasta que fue totalmente quemado. En 1210 edificaron otro ya en piedra que también fue destruido, y no fue hasta 1446 cuando el rey de Munster lo reconstruyó y es el que podemos visitar el día de hoy. Una característica de estos castillos es que era más una fortaleza que ponían en puntos altos para poder avistar rápidamente al enemigo y así poder contraatacar. Qué hermoso todo lo que podemos ver aquí. Estamos caminando uno de los muchos jardines que tiene Blarney Castle, y uno de los que destaco mucho es este que se llama Fern Garden, que tiene estos helechos gigantes. Nos hace acuerdo mucho a Samaipata. Y hemos retornado a Cork y en este momento estamos por ingresar a uno de los imprescindibles que ver en la ciudad, que es el English Market. Ubicada en una de las avenidas principales de la ciudad, la Grand Parade Street. Así que aquí vamos a conocer un poquito de la cultura local y por supuesto de la gastronomía. Como una curiosidad, dicen que la reina Isabel II visitó el mercado inglés y quedó fascinada. Y entendemos por qué. Da ganas de probar todo. Hay todo tipo de productos frescos, carnes, frutos secos, frutas. Y una de las cosas que tenés que hacer para recorrer rápidamente la ciudad y aprender más de la historia es subirte a uno de estos buses de Cork City Tours, que son hop on, hop off, te van contando la historia y puedes bajarte en las distintas paradas, así aprovechar tu tiempo, y es lo que vamos a hacer nosotros. ¡Vamos! Todo esto que vemos aquí es el río Lee, y aquí tenemos el puente de San Patricio, que es uno de los más bonitos de 3 arcos en la ciudad. Una de las cosas que también puedes visitar en Cork es su cárcel. Si tenés tiempo, te recomiendan por lo menos darle 1 hora en una visita guiada que te va a contar un poquito más de la historia de Cork. Desde el autobús pudimos ver lo mejor de la ciudad sintiendo el viento en nuestro pelo. Disfrutamos de vistas panorámicas y aprendimos más de las calles históricas de Cork. En este momento nos encontramos pasando por el barrio victoriano, que se puede ver por el tipo de arquitectura. El barrio de Shandong destaca por el Museo de la Mantequilla y por la iglesia de Santa Ana, donde puedes subir y tocar sus campanas. Pero para nuestro gusto, lo mejor para visitar en Cork son sus alrededores que te hemos mostrado en este video. Y ya llegó el momento de partir de Cork, una ciudad que tiene muchas cosas para ver e incluso puedes realizar otras excursiones, como por ejemplo al pueblo de Kinsale, pero eso te lo dejamos para otro video. Esperamos que te haya gustado este video y si es así no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, Chao.